Dios los bendiga, amados hermanos. Este es el hermano Néstor Ortiz, una vez más para traerle la clase del próximo domingo. En esta ocasión vamos a seguir estudiando, ¿verdad? Lo que es las doctrinas básicas de la iglesia. Esta vez vamos a estudiar a Jesucristo, el Rey que viene. Ustedes saben que las cuatro doctrinas básicas que Cristo salva, bautiza con su Santo Espíritu, sana y viene de nuevo. Y nos vamos a enfocar en esta clase y en la próxima en esta doctrina de la segunda venida de Cristo. En el día de hoy vamos a concentrarnos principalmente en la clase 21, se llama Jesucristo, el Rey que viene. Vamos a hablar de las señales que el Señor nos dijo, Jesucristo nos dijo a través del libro de Mateo, de Daniel y de segunda de Timoteo, lo que Él nos dijo que eran las señales que iban a anunciar su segunda venida. Durante la clase voy a estar dando algunos datos de lo que creemos nosotros los pentecostales en cuanto a la segunda venida de Cristo y ciertamente el tema escatológico, que es el estudio del fin de los tiempos, es algo que causa pues muchas diferentes interpretaciones, y lo que la misión mía acá en el día de hoy es decirle, ¿verdad? Basados en la palabra, lo que nosotros, la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, ha adoptado luego de hacer el análisis y el estudio de la palabra según lo que hemos entendido. Sin más divulgación, es bueno que entendamos que la afirmación fundamental es que el Señor nos dejó señales para que estuviéramos apercibidos de que su venida estaba cerca. El Señor siempre ha obrado en la mejor intención de que el ser humano sepa a qué viene, y nos ha dado muchas alternativas para que podamos cumplir con esto. Y las señales de los últimos tiempos es algo que nos ha advertido el Señor desde hace mucho tiempo, y que podemos dar seguimiento y ver la confirmación en estos días. La lectura bíblica está en Mateo 24 del 3 al 13, aunque vamos a tocar temas de Daniel y temas de Timoteo. Yo, según vayamos tocando los temas, voy a estar hablando de cada una de estas lecturas. También por eso no la leo todo ahora. Bien, primero que todo, el versículo de meditar es importante que veamos que se encuentra en Juan 14, versículo 3 dice: si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y basado en esa palabra que usted ve ahí en Juan 14:3, es que nosotros nos aferramos a la esperanza de esa segunda venida de Cristo. Nosotros creemos fielmente que Jesucristo vendrá en una forma visible, tangible. Lo veremos bajar. La iglesia de Dios Pentecostal cree eso, y que eso ocurrirá antes de la tribulación, ¿verdad? Somos lo que nosotros podemos describir que somos de creencia de premileniarismo. Creemos que antes de que venga el milenio, antes de que venga la tribulación, la iglesia será arrebatada. Pero ya hablaremos de esos temas próximamente. Ahora, primero tenemos que entender que esta promesa que se hace en Juan 14, el versículo de mitad que acabo de leer, ¿verdad? Nos da esa certeza, esa segunda venida de Cristo, y por eso es que nos tomamos el tiempo en esta lección de traerle los detalles de cada una de las señales que el Señor nos ha puesto, para que podamos darnos cuenta que los tiempos se están cumpliendo. Mire lo que dice acá. Vamos a comenzar con lo que son las señales físicas de la segunda venida del Señor, y es lo que decía en Mateo 24, que era la lectura en clase, del 3 al 13, que les quiero leer en este momento. Decía: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo será estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Le preguntaron los apóstoles a él. Entonces, en el versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Fíjese, ya el Señor estaba haciendo la advertencia de que iba a haber gente que lo iba a querer engañar. Dice: mirad que nadie os engañe. Versículo 5, Mateo 24:5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjese que el Señor ya está advirtiendo a la gente lo que iba a pasar. Versículo 6. Y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Luego en el 7 dice, ¿por qué se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares? Y todo esto será principio de dolores. En el 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos y de todas las gentes por causa de mi nombre. Y en el 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Fíjense que nos estaba diciendo todo lo que va a ocurrir, ¿eh? Y en el 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por último, el 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso es lo que el Señor estaba diciéndonos y nos da unas cuantas señales que queremos analizar con ustedes. Lo primero que vamos a empezar es que nos advierte de los falsos profetas. Eso está en Mateo del 3 al 5. Fíjense que le dice que vamos a ver y va a haber gente que va a querer engañarnos. Y así él dice, respondió Jesús, dijo, mirad que nadie os engañe. El versículo 5 ya dice, porque va a haber gente que va a venir en su nombre. Si usted mira, Joe Smith o José Smith es el fundador de la iglesia de los mormones, la iglesia de los santos de los últimos días. Y esa es una iglesia que es muy poderosa, están en Utah. Ellos han corrido por varias áreas de los Estados Unidos porque sus creencias los perseguían, decían ellos. Las creencias bastante diferentes, pero ¿por qué los mencionamos a ellos aquí? Es porque su líder, que se llama John Smith, dijo que llegó a decir que en el día del juicio él estaría eh, con Jesús juzgando a la humanidad. Fíjese si eso es algo que no se sustenta en la palabra, es una herejía. Y esto es una persona que dice ser un Cristo, que dice ser alguien que va a juzgar la vida. La Biblia enseña que además de los falsos Cristos, vendrán falsos profetas y maestros, ¿verdad? Sectas que enseñan cosas que se parecen al Evangelio, pero que no son todas tal y cual como se espera que sea el Evangelio. Así que hay muchas tendencias en estos grupos y va a ver que eso ha surgido por muchos años. Se multiplican esas falsas enseñanzas, pero hoy día usted ve la nueva era, hay muchas religiones orientales donde dicen el poder de tu mente, el humanismo que piensa que el hombre tiene poder para poder sobrepasar todo, la cientología, que es lo que piensa, ¿verdad? Que todo el poder de la persona, en inglés de Church of Scientology, y usted ve que todas estas corrientes de pensamiento dejan o ignoran a un Dios creador, un Dios todopoderoso, y concentran el poder entre la capacidad del individuo de superarse o la capacidad del individuo de ir por encima de las cosas. Todo esto son principios que pueden tener algunas cosas de bien, pero se desvían del principio que Dios es el dador de todo. Y ahí es donde, por eso es que llaman, ¿verdad?, enseñanzas sutiles, que engañan con cosas muy, muy suaves y que se oyen bien, pero que están erradas. Así que el falso maestro confunde a la gente con enseñanzas que aparentan ser verdad, pero que, y pueden ser hasta atractivas, pero no son del todo verdad. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con la nueva era, con muchos de los pensamientos, ¿verdad? De enseñanzas que lo que buscan es emular, ¿verdad?, el poder de la persona y le restan el poder y la capacidad de Dios de guiar al hombre. Así que la iglesia del Señor tiene que estar preparada para identificar los falsos maestros y contrarrestar sus enseñanzas y la forma que nosotros miramos que eso se hace es conociendo la palabra de Dios. Recuerden que nosotros, lo primero que estudiamos en este estudio fue que la palabra de Dios es la voluntad inerrante de Dios. Entonces seguimos la Biblia como la guía de nuestro comportamiento. Por eso es que lo que no está en la Biblia para nosotros no es lo correcto. Nosotros nos concentramos en la enseñanza de la Biblia, la hemos atesorado, creemos por fe que la palabra es lo que debe ser. Y todas estas enseñanzas que se apartan de lo que dice la palabra, las tenemos como herejía. Esa es la forma como la iglesia pentecostal y nosotros, y este que le habla, creemos y hemos adoptado la promesa de la salvación del Señor. Continúo
porque también tenemos otras señales. Ya hablamos de señales que son, pero estamos hablando de señales físicas, cosas que tú puedes ver. Y la otra cosa que puedes ver es que el Señor nos advirtió en Mateo 24, del 6 al 13, donde nos dijo, ¿verdad? Que en ese momento vamos a ir de guerras, vamos a ir de terremotos y de algunas otras cosas más, ¿no? Así que los temas de mayor divulgación entre los que estudian la señal del segundo, la segunda venida de Cristo es el aumento de los terremotos y todos los fenómenos naturales. No tenemos que tener un doctorado para saber que esto ha sido de impacto. De hecho, usted ve esta foto aquí. Esta foto es en el área de Guánica, en Puerto Rico. Nosotros tuvimos una serie de terremotos en el año 2020, creo que 2021, por ahí, que es algo que se sale de lo normal. Pero según lo decía el comentarista, en los últimos 50 años ha aumentado dramáticamente la frecuencia de fenómenos catastróficos. El día de hoy que yo estoy dando esta clase, que es en el mes de julio del 2025, apenas hace una semana ocurrió una de las inundaciones repentinas más grandes en Texas. No sé si ustedes han oído las noticias, ¿verdad? Que básicamente en 45 minutos un río se elevó a muchos pies y mató a muchas más de cientos de personas por un crecimiento que jamás se había visto. Los fuegos en Hawái, ha habido multitud de situaciones que se salen de lo normal. Y esto había sido profetizado en la palabra y es señales de los últimos tiempos. Así que no cabe la menor duda que estos son elementos que mucha gente le llama, pues esto es por el calentamiento global, es por las consecuencias de las cosas del hombre, pero ya Jesús, ya la palabra profetizaba estos eventos. Otro, 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 otra señal que también estamos viviendo en este momento es los conflictos bélicos. Como ustedes saben, siempre ha habido guerras, pero ahora el tema es que las naciones se han ido unas con otras. Usted ve a Estados Unidos estando en favor de Israel, usted ve que de cierta manera nuestro presidente hizo algún tipo de amistad con el presidente de Rusia, ahora ya está en enemistad de nuevo, a veces ha habido luchas cuando Rusia se metió en Ucrania, estamos esperando cualquier momento se mete China para conquistar a Taiwán, tenemos Corea del Norte que tiene una serie de problemas también, o sea que no cabe la menor duda que el balance entre los países está muy delicado. Y a través de los años, el siglo pasado, hubieron dos guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y muchas personas murieron, millones de personas murieron. Así que se espera que esto se continúe y como vamos viéndolo, ha sido profetizado esto en este momento. Así que ciertamente ha sido objeto de mucho análisis esta situación de los conflictos bélicos. Pero la cosa no termina ahí, sino que también hemos tenido una incidencia alta de enfermedades, ¿verdad? De enfermedades y de condiciones que agravan la situación del mundo. Mateo 24:7 dice, y habrá pestes y hambres, indicando que en los próximos días surgirán enfermedades y epidemias de gran magnitud causando muerte. ¿Qué cree usted? Usted y yo vivimos en el año 20 algo que era inédito, que todo el mundo se paralizó por causa de un microorganismo, ¿verdad? De una infección, de un virus. Y eso fue el COVID-19. La gente que vivió antes que nosotros, mis abuelos no vivieron eso. Usted y yo lo vivimos. Usted y yo vivimos que el mundo se detuvo con COVID-19. Pero no es solamente eso, antes de eso hubo la epidemia del HIV, hubo cáncer, hepatitis, hay varias situaciones que se ven hoy día que son situaciones del último tiempo. Y ciertamente hoy en día está la llamada guerra biológica, que es que hay armas que no le hacen ningún daño a los edificios, pero podrían matar a la gente, ¿verdad? Y todo esto son situaciones que se están viendo como señales de los últimos tiempos. Yo no vengo a esta clase para crear en usted
el temor, crear la ansiedad de que hay el profeta del desastre Néstor. No, eso no es lo que yo vengo a decir. Yo solamente quiero decirle que nosotros anunciamos la esperanza de la segunda venida de Cristo y que albergamos en nuestro corazón que aunque vemos estas situaciones, nuestra preocupación es más bien dejarle saber a la gente que Cristo viene pronto. Pero yo no me preocupo por estas situaciones. ¿Saben por qué? Porque yo creo que el Señor viene y me rescatará de todo esto. Mas, sin embargo, es importante que reconozcamos cuáles, ¿verdad? Los tiempos en los cuales estamos viviendo y por eso es que los describo de esta manera. Pero yo no me preocupo por esto. No me preocupo por esto. ¿Sabe por qué me preocupo? Por vivir una vida santa delante de Dios. Porque yo espero que de ese sufrimiento yo no tenga que sufrir ninguno, porque el Señor será por mí, porque me ha prometido que me rescatará. Ahora bien, el Señor nos ha advertido que debemos ser proactivos en explicarle al mundo todo esto y que ellos entiendan que Él viene y hay una esperanza y una conversión en las personas para que se tornen a Él. Sigo describiendo. Ahora vamos a ver algunas otras señales. Ahora vamos a ver las señales, estamos hablando de las señales físicas, terremotos, guerras, falsos profetas. Ahora vamos a ver las señales sociales. ¿Qué está pasando en el mundo? En el aspecto social, en el mundo, que nos dan una idea de esto. Ya Daniel, el profeta Daniel, había profetizado con esa estatua que ustedes ven de Nabucodonosor, si se acuerdan de eso, que era hecho de bronce, barro, hierro y todo eso. Pues ya, aquí tiene la foto, Daniel había profetizado, en capítulo 2, 41 y 43, que habían reinos que se juntaban, pero es como el hierro y el barro, no se juntan, ¿verdad? Así que hablaba algo del futuro político. Y económico del mundo. Así que todos sabemos que muchos hablan de que pueda haber un gobierno central que controle, que busque controlar todo el mundo desde un punto centralizado, ¿verdad? Y fíjense que dice que Daniel había forzado el surgimiento de alguien que pueda guiar al mundo hacia la autosuficiencia económica bajo un sistema universal. Mire, en la época de eso se veía como bien difícil, ¿verdad? Pero ya ahora usted ve que desde que se ha visto varios acontecimientos modernos en nuestra época, esto se ve como algo mucho más posible. Si usted en Daniel 2, 41 y 43 va a hablar de los pies de la estatua, esta estatua que está aquí, que es de barro y hierro. Y básicamente habla allí, en ese versículo, de que esa alianza no es una alianza, ¿verdad? Una unión muy fuerte, ¿verdad? Porque el barro y el hierro no se mezclan. Así que en la época de que esto fue escrito, eso parece imposible, pero ahora mire, déjame darle un par de datos. En la década de los 60, eh, en el 1956 fue la creación del mercado común europeo. Y eso fue cuando los países de Europa se unieron para tener un solo mercado, una sola moneda, que es el euro, y poder empezar a hacer negocios entre ellos como un solo sistema. Eso ha seguido moviéndose y ahora usted ve, estos son los países de la Unión Europea, todos los países de Europa, allí usted va, no hay fronteras, todo uno se mueve de un lado a otro sin necesidad de presentar el pasaporte, pues tiene el pasaporte de la Unión Europea. Y tienen todos la misma moneda, que es el euro, con la excepción de Inglaterra, que usa todavía la libra esterlina. Todos los demás están en ese mercado común europeo. Y esas decisiones que toma la Unión Europea, pues influencian las decisiones del mundo. Pero hay otros grupos que se unen y que hacen mucha influencia. No sé si ustedes han oído las noticias, lo que es el G8, que me la son los 7 países más grandes, las economías más grandes del mundo. Digo 7 porque el 8 es la Unión Europea, pero en el G8 es Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido. Esas 8 economías, que son las economías más fuertes, deciden, por ejemplo, quién tiene armas nucleares y quién no. Deciden cómo se van a organizar. Hay un grupo más amplio que es el G20, que lo ve aquí, el G20, que son 19 países más la Unión Europea, y ahí está, incluye los del G8, pero también incluye Brasil, México, Irak, incluye India, incluye muchos otros, y lo que veo por cual digo esto es que usted ve que hay una tendencia a que el mundo se una
y tratar de tomar decisiones concertadas. Eso ha sido profetizado. Saben que, bueno, de todos modos, estos grupos y esta profecía pudiera darse cumplimiento donde hubiera un orden mundial para tratar de que todo se hiciera de una forma centralizada. Así que ciertamente esta señal, que es una señal político-económica, ¿no? Nos debe llamar la atención en cuanto a que estas formaciones, pero como dice Daniel, esa unión no es una unión permanente, no es una unión que se puedan unir por mucho tiempo porque el hierro y el barro no mezclan. Así que solamente les dejo saber ese dato de que es muy probable de que esto siga siendo una realidad ahora más de que cuando fue escrito. La otra señal interesante es lo que está pasando en la sociedad. Y segunda de Timoteo 3:1 nos habla que en los postreros días habrán hombres amadores a sí mismos y nos da una descripción de muchas deterioro social que vemos en nuestra sociedad. El apóstol Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, allí en Timoteo, que en las características de ese hombre y mujeres de los postreros días, que serán amadores de sí mismos, egoístas, narcisistas, los que piensan que solo ellos importan. Quizás ustedes se acuerdan de una persona muy famosa, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Muy característico de estas. Muchos piensan que el presidente de los Estados Unidos actualmente cumple con muchas de estas definiciones, ¿verdad? No quiero hacer comentarios políticos aquí, pero es obvio que el presidente tiene alguna de estas características. Una persona que le gusta que la gente le dé coba, le gusta sobresalir. Tiene unas características, no estoy diciendo que él sea el único, hay muchas personas como él, lo que quiero decir. Los otros días habrán gente que son ingratos, que son los que no agradecen, o la gente que son egoístas, lo mío primero, lo mío segundo y lo mío tercero, lo tuyo sí sobra. Pero realmente esto es una tendencia que estamos viendo. También el apóstol Pablo incluye a los que son intemperantes, o sea, que no tienen autocontrol, no se aguantan, que no son moderados. Y mire, todos conocemos gente como esta. Menciona a los que son amadores de los deleites más que de Dios. Gente que prefieren el gozo, el brincoteo, aunque haya consecuencias a su relación, consecuencias a su vida. Usted lo ve en esas personas que están atados por el vicio del juego, por el vicio de las drogas o algunas otras muchas cosas. Los que buscan su propio bien y el placer y no a Dios. Así que el pasaje dice que esas personas tienen apariencia de piedad, porque parecen que son buenos, parecen que, ¿verdad? Algunos hasta podrían vivir formas externas de religión, pero no están llenos de Dios ni buscan la verdadera palabra divina. Y una vez más, Jesús nos advierte, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos advierte de esto y de estas personas que se ven en los postreros días. Así que definitivamente lo que yo he querido hacer con esta clase es dejarles saber a ustedes que las señales de la segunda venida de Cristo fueron descritas por el mismo Jesús a través de Mateo. Fueron descritas por Daniel en la profecía de Daniel. Fueron descritas en muchas ocasiones por el apóstol Pablo en segunda de Timoteo. Y todo lo que apunta es a que vamos a tener un tiempo donde Cristo vendrá a rescatar a su iglesia. Y les decía que hay muchas ponencias respecto a esto sobre el arrebatamiento de la iglesia, pero yo quería decirles que nosotros en el Distrito Pentecostal creemos que somos de la creencia de que antes de que venga el milenio, somos premileniaristas. Eh, Cristo vendrá por su iglesia y seremos raptados. El primero de los acontecimientos del día del Señor, según los estudiosos del tema, es que el Señor regresará a la tierra antes del milenio. Eso es lo que creemos nosotros. Antes del milenio, que vendrá y nos rescatará. Y también nos vendrá a buscar antes de la tribulación. O sea que la iglesia, el rapto de la iglesia será antes de la gran tribulación. El Señor no nos va a dejar pasar por eso, sino que nos va a llevar, seremos arrebatados de la iglesia y entonces estaremos junto con Él reinando. Hay varias, ¿verdad? Hay varias posiciones en cuanto a esto, pero lo importante es que usted entienda, nosotros somos de esa escuela. Nosotros hemos basado esa idea basado en lo que dice en Juan 14, del 1 al 3,
donde habíamos dicho ya y lo habíamos leído, era la lectura que habíamos dado en el versículo para meditar, ¿verdad? Donde decía que si yo me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté y vosotros también estéis. Así que nosotros vemos que el apóstol Pablo ha hecho una distinción entre la segunda venida del arrebatamiento, lo hizo en Tito 2:13, indicando por que la esperanza bienaventurada es el arrebatamiento y la manifestación gloriosa es la segunda venida, el regreso a la tierra. Así que creemos, son dos eventos separados, pero creemos que el Señor todo eso lo ocurrirá antes de la gran tribulación. Así que hay varios versículos en su maestro que sostienen esta posición, así que los maestros les exhorto a que se familiaricen con esa información. Pero el objetivo mío de esta clase es mencionar y discutir esas señales que el Señor dijo en Mateo para que reflexionemos nosotros de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Ciertamente la venida del Señor está cerca y es importante que nosotros podamos entender nuestra responsabilidad primero personal con nosotros, estar listos para que cuando se raje ese cielo nosotros vayamos. Olvídate lo demás. Lo primero eres tú, que tú cuides tu salvación. Lo segundo es que tú puedas también hacer de conocimiento a otros que Jesucristo viene pronto para advertir y predicar el evangelio, porque es lo que quiere es que la gente tenga la información para que pueda hacer una decisión en favor de ellos. Así que Dios los bendiga. He tratado ¿verdad? De ser bien sucinto y bien específico en lo que se quiere enseñar para que puedan disfrutar esta clase. Dios los bendiga a todos y espero poderles saludar el domingo que viene.